Señoras y señores de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, País Vasco. Hoy tenemos el agrado, el gusto, la complacencia de presentar un nuevo producto de esta organización Emigrados Sin Fronteras. Vamos a hablar de cine, ¿sí? Es algo interesante, importante y necesario en el País Vasco. Vamos a hablar de lo que va a ser historia en el País Vasco a nivel de cine latinoamericano, del Caribe, de las Antillas y también de todo el continente europeo, en el caso del País Vasco. Porque hablar del Festival de Cine Latinoamericano de las Antillas y el Caribe, FLAC, en la primera versión, hoy comienza una historia de lo que va a ser los documentales, el cine latinoamericano en el País Vasco. Para hablar de ello, tenemos a Menchu, quien es parte del Departamento de Comunicaciones de Emigrados Sin Fronteras allí en Bilbao. Menchu, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eliezer. ¿Cómo estás tú? Desde aquí, desde Bilbao, te saludamos. Hoy tenemos el agrado de hablar contigo de algo importante que ustedes, un equipo de mujeres, de hombres, de dinamismo en el tema del cine, van a hacer historia en el País Vasco. Festival de Cine Latinoamericano, Antillas y el Caribe, FLAC. ¿De qué se trata esto, Mencho? Cuéntanos. Pues lo primero, darte las gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder explicar de qué va esta primera muestra que organizamos de este Festival de Cine Latinoamericano, Antillas y Caribe. Nuestro propósito ha sido desde el principio tener un espacio donde a través del cine podamos mostrar diferentes realidades que se pueden dar en América Latina y a la vez pues tener un sitio donde poder hablar y conversar con realizadores y realizadoras sobre temáticas como los derechos humanos, la educación en valores, bueno, sobre todo eso, educar en valores a través del cine. Ese es el propósito del Festival del Cine FLAC. Y además de contar historias que son difíciles para muchas comunidades, especialmente en Latinoamérica, en las Antillas, el Caribe, que han vivido historias bastante difíciles de vida, de violencia, de abuso, de violación de los derechos humanos, como tú lo has dicho, Mencho. Y esto es importante porque cuando se rescata desde lo visual las historias de los pueblos, el sufrimiento de la gente, hay que destacarlo y sobre todo felicitar a los realizadores, a los cineastas, a las personas que han dedicado su vida y que también han puesto en riesgo su propia seguridad para registrar este tipo de eventos históricos. Menchu, ¿a partir de cuándo y hasta cuándo va a realizarse este festival de cine FLAC allí en el País Vasco? Pues este festival tiene un desarrollo bastante curioso porque somos una caravana del cine, me gusta llamarle así, porque empezamos el día 23 de abril en Munguía, en Torrevillela, a partir de las 6 de la tarde. Todos los programas son a las 6 de la tarde en todos los municipios y a partir de ahí estaremos en diferentes fechas en diferentes municipios, en los tres territorios del País Vasco. O sea, digamos que no es un festival que tiene una sede y se va a desarrollar todas las películas en esa sede, sino que iremos en caravana con nuestras películas de un municipio a otro. Y eso, como te digo, empezamos del 23 de abril y estamos hasta el 29 de mayo. Menchú, y además eso me hace acordar algo de mi niñez, te lo digo. Ese cine itinerante que llegaba de pueblo en pueblo en la época de los años 50, 60, 70, etcétera, que en nuestra niñez en Latinoamérica, te lo digo, era un acontecimiento porque llegaba la proyección de una película en la noche y todo el pueblo se reunía y al día siguiente partía hacia otro pueblo. Es como rescatar esa parte costumbrista que me imagino también en el País Vasco y en diversas partes de lo que es el Estado español también se ha vivido. Porque nos parece también que es muy interesante llevar el cine, acercar el cine a los municipios. Entonces es un poco es retomar esa idea de cuando ese cine llega al pueblo y un poco esa ilusión, ¿no? Que puede hacer de que venga esa novedad a tu comunidad.
Es bonito y de verdad hay que felicitar esa idea de llevar el cine a las poblaciones alejadas que incluso no tienen la oportunidad de ver cine normalmente porque para ir a un teatro en cualquier lugar de Europa tienen que viajar distancias y que se ha perdido esa costumbre de que el cine esté cerca de la comunidad y decirle a la gente que cine es cultura, es educación, es historia. Comencemos entonces el programa, Menchu. Nosotras traemos una caravana de cine donde la proyección de películas son de un nivel bastante alto, premiadas en otros festivales algunas, muchas de ellas estrenos aquí en Europa, pero con una reconocida trayectoria en Latinoamérica, pero sin embargo que por desgracia no tienen la oportunidad de darse tanto en las salas, porque al haber tan pocas salas, el cine comercial copa las pantallas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo yo creo que es una función también muy importante y es dar una pantalla a todas estas películas que muchas veces no tienen la oportunidad de llegar a pantallas de sitios tan alejados para ellos como pueda ser pantallas europeas. Es decir, que el público que va a ver la película, que además es entrada gratis, ¿no, Manchu? Sí, es entrada gratuita hasta completar aforo. Bueno, entonces, después de la proyección, ahí es donde viene el coloquio, la conversación, donde el público que ha visto esa película, ese documental, esas historias, puede preguntarle al realizador y a la persona que va a acompañar al realizador de ese documental, de esa proyección, sobre la historia y profundizar de las historias que ha llevado a la pantalla ese realizador. Entonces comencemos, Mencho, jueves 23 de abril. Sí, el jueves 23 de abril comenzamos en Munguía, como te decía. Tenemos una película maravillosa de coproducción argentino-uruguaya que se llama Mala Reputación. Mala Reputación es un documental que hacen a un personaje maravilloso que es Karina Núñez. Karina Núñez es una trabajadora sexual uruguaya. No olvidemos que en Uruguay el trabajo sexual está legalizado, pero digamos que a lo mejor no está regularizado. Y Karina Núñez empieza a hacer ese trabajo de organización de todas las mujeres que están dentro de este trabajo y un poco también de poner parámetros a esta profesión, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Entonces es una mujer que es un ejemplo porque tiene una capacidad de trabajo, de esfuerzo, de convocatoria y que aun a pesar de lo que los prejuicios nos puedan hacer llegar a pensar, pues ella está haciendo una labor muy importante y yo creo que este documental lo refleja de una manera fantástica. Para el coloquio posterior a la película contamos con la presencia de Marta García, que es una de sus codirectoras. En este caso la película está codirigida por dos mujeres y la charla la guiará Izaskun Zarraondoikoetxea, que es una sexóloga feminista, con la cual pues ellas charlarán sobre la película y después abrirán el debate a los asistentes. Sí, y interesante esto de Mala Reputación, porque si bien se trata de una historia que se desarrolla en Uruguay, allá en Sudamérica, es una historia que compete a toda Latinoamérica, porque no diferencia esa historia de lo que se pueda haber vivido en esa mujer que se da allí, en un territorio específico en Uruguay, pero que en Colombia, en Venezuela, en México, en Centroamérica, en cualquier lugar de Latinoamérica, Menchu, es válida, porque Sí. es el común denominador de las mujeres trabajadoras sexuales. Uno de los propósitos que tiene también, ya viendo que su edad va avanzando, es la de cambiar de profesión. De ahí que ella comienza a buscar otros trabajos, pero debido a que ella tiene ese antecedente laboral, que es trabajadora sexual, pues en todos los espacios la rechazan. Entonces, ¿cómo ver cómo dificulta el poder reinsertarse en otro trabajo a Cariña, el tener ese antecedente? Y por eso de ahí viene el nombre de la película, que es Mala Reputación, ¿no? Ver las dificultades a las que se enfrenta una mujer que ha ejercido o ejerce la prostitución o el trabajo sexual para luego poder reinsertarse en otro empleo. Y de ahí, Menchu, nos vamos al jueves 7 de mayo.
nos movemos con nuestra caravana de cine hasta Andoain y ahí estaremos el día 7 de mayo y 8 de mayo. El 7 de mayo tenemos una proyección de una película que ahora mismo ha sido, esta misma semana pasada se anunció su selección en el maravilloso y fantástico Festival de Cannes. Es una película fantástica argentina, uruguaya también, y se llama Un mundo recobrado, de Laura Bondereschi, que es su directora. Este día hablamos con Laura y llegamos a un mundo recobrado gracias a la participación en este festival, y gracias de la mano del FAL 33 y de estos encuentros de cine latinoamericano en Burdeos, es que nos llega un mundo recobrado. Y contaremos también con la presencia de Gloria Verges, que es su organizadora allí en Burdeos, que es la que guiará la charla con Laura. De ahí pasaremos al día 8, que tenemos una maravillosa película que se llama Este fue nuestro castigo, una película de Perú. Va a ser muy interesante, sobre todo yo creo que para nosotros que tenemos la historia política que nos acoge, va a ser una temática muy interesante y una charla posterior también muy interesante, con la que por suerte tendremos la oportunidad de que Luis Tintora hable contigo, Eliezer, de lo cual estamos encantadas por tu colaboración. A ver, ante todo agradecerle al equipo de Migrados Sin Fronteras allí en Bilbao la invitación tan gentil, y allí estaremos presentes. Hay que indicar, en Andoain, Guipúzcoa, sí. En Andoain, jueves 7, viernes 8 de mayo. 2 comentarios al respecto. Esto de Un mundo recobrado nos lleva al tema de la migración, que es de actualidad y que si mismo se da en Uruguay, hay que extrapolarlo a el mundo actual, en Europa, en cualquier lugar. La migración está por todos lados y sobre todo ahora en tiempos convulsionados de guerra, etcétera. Entonces, interesante lo de Laura Bondarsky y la presencia de nuestra amiga Gloria Verges, que de FAL 33, nuestro abrazo, y de verdad es una importante adquisición desde el punto de vista de conversatorio, porque es una persona que conoce desde la historia de más de 40 años haciendo festival de cine allí en Bordeaux, en Francia, en donde hemos estado presentes allí también acompañándolo. Y el tema que nos atañe en nuestra presencia allí con nuestro querido y admirado realizador Luis Tintora, Este fue nuestro castigo. Indudablemente allí tiene que ver el tema de la violencia que se sigue dando en América Latina y que fue muy presente en Perú con Sendero Luminoso, un grupo que fue catalogado de terrorista, pero que también el Estado peruano también cometió lo suyo contra la población y que obligó a mucha gente a alzarse en armas, y esa violencia se desata en América Latina y que todavía continúa. Este fue nuestro castigo. Luis Tintora, allí estaremos con el mayor gusto, Mencho, acompañando a este extraordinario realizador Luis Tintora el día viernes 8 de mayo en Andoain. De ahí pasamos el día 14, la caravana se mueve a Murrio, Álava, y en Amurrio tendremos una película también, un premio Amnistía Internacional en el Festival de Derechos Humanos, que por cierto comienza ahora también en San Sebastián en estos días, y gracias a esa colaboración del Festival de Derechos Humanos con el Festival FLAC, llegamos a la película Tratado de Invisibilidad, una película mexicana dirigida por Luciana Kaplan, en la cual hablan sobre ese trabajo tan ingrato que es el tema de la limpieza de la ciudad, de México en este caso, y quién lo lleva a cabo y en qué condiciones. Gracias a este trabajo podemos ver las maltratadas personas por el sistema, que se encargan de la limpieza de espacios, muchas veces, en muchos casos públicos, de la Ciudad de México. Entonces, en este caso son a veces mujeres que vienen, mujeres indígenas que vienen de sus poblaciones de origen, se migran a la ciudad y también se ven, pues, por un lado maltratadas a la hora laboral y por otra parte, como veremos, también muchas veces racializadas por su origen indígena. Contaremos con Luciana Kaplan, con su directora, y con Edurne Echevarría de Amnistía Internacional, que será la persona que gestionará y que abrirá el conversatorio. Volvemos a
la línea de la extrapolarización, sobre todo en América Latina y en África, en donde, por ejemplo, hay un término muy despectivo para las personas que hacen un trabajo tan digno, porque todo trabajo tiene dignidad, y le llaman las escobitas o los escobitas, y casi siempre son las personas que salen del campo pobres a rebuscarse la vida como sea, y les toca hacer ese trabajo mal pago, mal atendido, discriminado, y casi siempre son indígenas, campesinos, personas analfabetas, inclusive ancianos que necesitan rebuscarse la vida y hacen ese trabajo que para la persona de la ciudad muchas veces ni siquiera lo valoran y menosprecian a esa persona que está llevando limpieza y por ende salud a los residentes de una gran urbe. Correcto, Eliezer. Son unas temáticas yo creo que nos interesan sobremanera y en esta película se reflejan de manera fantástica. Movemos nuestra caravana de cine a Rigorriaga el día 20 y 22. 20 estrenamos una película de la que estamos muy orgullosas en Emigrados sin Fronteras, que es un documental de realización propia. Sí, quería decirte algo, Sí, Menchu. perdona. Pa'lante pa' allá es un término muy de Colombia, muy de Venezuela, muy de esa región de América Latina. Pa'lante pa' allá, es decir, genera fuerza, valor, valentía. Y que Víctor Torres, nuestro hermano, compañero, amigo, ha podido plasmar en ese documental y que la protagonista la retoma y que para nosotros los migrantes es fundamental. Hablamos de retorno, que por ejemplo, yo te lo digo, Menchu, yo salí exiliado hace 20 años de Colombia y no he vuelto, es decir, han fallecido familiares, amigos, muchas cosas han cambiado y no hemos podido retornar, cosa que algunos otros lo han podido hacer, pero es una vivencia del migrante, sobre todo exiliado político. Eso para el comentario de Pa'lante pa' allá, que yo sé que les va a gustar y encarna nuestra vivencia como migrantes, como exiliados. Pues también la acompañamos en ese reencuentro con esas personas que ya no están. En este caso contaremos con la visita y con la charleta gracias a Ángela Burbano, que es su protagonista, y a Víctor Torres, que es su director. Los tendremos allí esa tarde, en la tarde del 20 de mayo, en Arrigorriaga, y el día 22 pasamos a otra película muy significativa que se llama Sangre Negra. Y el tema de Sangre Negra indudablemente nos refleja la historia de la esclavitud que se vivió en América Latina. De hecho, Colombia tuvo dos puertos negreros, Cartagena y Riohacha, de mi región. Y por allí entraron los esclavos a América Latina. Y en este caso nos vamos abajo del continente para hablar de cómo ha sido esa historia negra de la esclavitud de la humanidad. Indudablemente interesante que es este documental y lo anterior también, que los invitamos a ver. Y de ahí ya pasamos a la última fecha, que es en la localidad de Igorre, las dos últimas fechas, donde tenemos dos trabajos increíbles. Uno de ellos es Acuerpadas, una película de producción vasca, gracias a Panorama y a Alboan, la asociación Alboan, hacen un trabajo en Honduras donde la reivindicativa Dali Largueta nos puede contar cuál ha sido su trayectoria en el exilio aquí en el País Vasco y cómo es su retorno a través de la visión de tres periodistas vascas. Y creo que es un trabajo muy interesante que nos va a abrir a otro montón de mujeres que están haciendo una lucha muy valorable en Honduras y de la que aquí casi apenas tenemos reflejo. El caso Freiter, donde toca una temática que a día de hoy todavía es candente, que es el asesinato, bueno, la tortura y posterior asesinato del profesor Freiter. Entonces, en esta película se acompaña a su hijo Jorge Freiter a los lugares donde todo esto sucedió. Él vuelve a Colombia y vuelve con el ánimo de averiguar más qué pasó, qué fue lo que le pasó a su padre y dónde pasó y bueno, indagando sobre esos temas. Y que realmente a mí me toca mucho en el alma porque yo conocí al padre de Jorge Freiter
el profesor Freiter en la Universidad del Atlántico fue un magnífico profesor académico, muy reconocido académicamente, repetimos, y que es un caso todavía mítico de la violencia narcoparamilitar estatal en Colombia, y que en medio del dolor y que en medio de la angustia, del sufrimiento, Jorge Freiter, su hijo, ha logrado, a través de una lucha histórica, poner en presente y no en el olvido jamás, y buscar justicia y reparación este caso del profesor Freiter. Invitamos indudablemente a la sociedad allí en Igorre ese día viernes 29 de mayo a que asistan y vean lo que es la historia de una persona que su único delito fue ser académico, y por allí ya lo sacrificaron su vida, su familia, y que es indudablemente una situación dolorosa en el caso de la violencia en Colombia y en el caso de la academia. Para terminar, darte las gracias y puntualizar dos cosas. El día del caso Freiter en Igorre, el día 29 de mayo, tendremos la oportunidad de contar con Jorge Freiter, que es el protagonista e hijo del profesor Freiter, para la charla, y le acompañará en el conversatorio Claudia Alejandra Sepúlveda, que es una persona que participó en varias investigaciones que se hicieron y en la Comisión por la Verdad de casos en Colombia. Y eso por un lado. Y por otro lado también, para el cierre, deciros que si te das cuenta, todas las películas que hemos hablado en esta caravana no repetimos películas en ninguna de los municipios. Entonces, bueno, que os invitamos a todos, que es entrada gratuita en todos los sitios a partir de las 6 de la tarde. Entonces, que la intención es que si alguien quiere repetir, o sea, quiere hacer el seguimiento de la caravana, tendrá una película y una propuesta diferente en cada día, y así hará, yo creo que esto mucho más nutritivo para las personas que quieran asistir a los eventos. Indudablemente, Menchu, felicitar a Emigrados Sin Fronteras, al Departamento de Comunicaciones en la cual tú haces parte, felicitarlos por esa iniciativa, el primero de muchos festivales que vendrán cada año, ya acercándonos a la época de verano, para que allí en el País Vasco vean las historias, los documentales, todo lo que concierne a historias diferentes. Y qué bonito, felicitaciones, llevar el cine a las comunidades. Menchu, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, que si quieren pueden tener más información sobre todo la programación en Festival Cine FLAC o Festival de Cine Latinoamericano, Antillas y Caribe. Tienen ahí toda la información y toda la programación. Y nada, darte las gracias por esta oportunidad, y que esperamos verte en mayo ahí en ese maravilloso cine en Igorre, el 8 de mayo. Perdón, en Andoain. Así es, Menchu. Bueno, amable teleaudiencia de Emigrados Sin Fronteras, agradecerles su atención, y a ti, Menchu, por darnos esta buena nueva para las personas que les gusta y que nos gusta el cine, que nos gustan los documentales, los buenos documentales, las buenas historias, que es todo esto es vivencia. Vivencia pura y dura, cruel sí, pero es vivencia de nuestra humanidad. Menchu, un abrazo desde Ginebra, Suiza, éxitos y pa'lantes para allá. Sí, Decimos, así es, así es. fuerza. Muchísimas gracias, un abrazo, y os esperamos a todos en los cines.